¿Se te duermen las manos? ¿Tienes hormigueo durante el día o durante la noche? Quédate a ver este vídeo y te voy a explicar por qué te puede pasar esto. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja de la Puerta, fisioterapeuta de Fisiolution, y hoy vengo a presentaros un vídeo con 6 razones sobre por qué se os pueden dormir las manos. Imaginaos un río. Cuando se nos produce esta sensación de hormigueo es porque lo que pasa es que unos castores, por así decirlo, construyen una presa o un dique, lo cual produce que no haya un buen paso del río por la zona, lo cual nos produce sensación de hormigueo o parestesias. Y ahora vamos a explicar las causas más comunes de la sensación de hormigueo en las manos. La razón más frecuente por la que se nos duermen las manos es el más típico, que es el tema de las malas posturas. Para que nos entendamos, cuando trabajamos muchas horas delante del ordenador, con los hombros subidos o con una compresión a nivel de la muñeca, se puede provocar esa sensación de hormigueo en las manos y sensación de frío. También nos puede pasar esto por las noches, cuando mientras dormimos tenemos una compresión de cualquier zona del hombro, codo o muñeca, porque provocamos una especie de ascenso de hombro, compresión de la muñeca con una pronación y una flexión excesiva de codo al dormir sobre el brazo. Todo esto produce una especie de falta de continuidad del nervio o de la sangre, o como hemos dicho antes, chicos, produce esa falta de continuidad del río, lo cual acaba provocando esa sensación de hormigueo en las manos. La segunda causa más frecuente es la patología o el síndrome del túnel carpiano. Se suele dar muchas veces en la muñeca, y esto suele ser porque la zona por la que pasa el nervio se acaba comprimiendo por un engrosamiento del ligamento que pasa por encima. Y esto nos acaba provocando muchas patologías y mucha sensación de hormigueo en las manos. Para que nos entendamos, tenemos el río, el cual lleva un flujo normal y pasa por la zona, y encima tenemos un puente. Si este puente se desploma, ese flujo del río disminuye y eso nos provoca una sensación de hormigueo y que se duerman las manos. Otra causa muy típica es el tema de los accidentes. Cuando se produce un accidente de coche, muchas veces se produce lo que denominamos el latigazo cervical, en el cual se acaba provocando una compresión a nivel cervical. Muchas veces no le damos importancia y esto parece normal y no sentimos nada, pero en cuanto empieza a avanzar el tiempo nos damos cuenta de que se duermen las manos y acabamos teniendo esa sensación de parestesias. También pasa mucho en los motoristas. Chicos, cuando vais en moto tened mucho cuidado y mucha precaución, porque una mala caída, aunque no seáis conscientes, puede acabar provocando que tengáis parálisis o problemas a nivel del plexo braquial. Como os acabo de decir, el plexo braquial es el conjunto de nervios que van desde la zona cervical hasta las manos. Si tenemos una mala caída, chicos, todos esos nervios se van a inflamar y va a acabar provocando patologías, dolores y mucho hormigueo de manos. Cuarta razón más común: las lesiones óseas o articulares. Cuando hablamos de una lesión ósea, hablamos de un crecimiento anómalo de lo que sería el hueso, o llamamos osteofito, que lo que hace es, puede ese crecimiento tocar el nervio y esto provocar las parestesias u hormigueos. Y si hablamos de una protusión o una hernia, el desplazamiento del disco puede llegar a tocar ese nervio y provocar ese hormigueo o esas parestesias en las manos o en el brazo. Todo esto se puede diagnosticar mediante una resonancia magnética. Si tenéis estas sintomatologías, id a vuestro médico y que os haga la prueba. Quinta razón más frecuente, chicos. Una de las razones menos comunes, pero que también existe, es el tema de la retención de líquidos. Cuando tenemos retención de líquidos, muchas veces no se retiene a nivel central, sino que se retiene en las extremidades. Y esta retención de líquidos puede hacer que haya un aumento de presión en esa zona de muñeca y manos, lo que acaba provocando esa sensación de hormigueo o parestesias. O dicho de otra forma, ¿os suena la sensación de tener las manos frías? Eso es síntoma de una mala circulación. Sexta causa, pero no menos importante. Existe una causa en la cual el nervio que está pasando con el paquete vascular, es decir, arteria y nervio, hay veces que se provoca una compresión en la zona del desfiladero torácico. Es decir, cuando el músculo escaleno, que es un músculo inspirador que lo utilizamos mucho al respirar, al toser y demás, o incluso en casos de estrés, cuando tenemos estas situaciones, ese músculo tira de la primera costilla hacia arriba ascendiéndolo. Esto lo que hace es que provoca que el nervio y el paquete vascular que pasa por esa zona se provoque una compresión y no puedan mandar el flujo, los vasos sanguíneos o
el nervio mandar toda la información por el brazo, lo que nos acaba provocando sensación de hormigueo o parestesias. Otras patologías menos frecuentes, pero que también pueden acabar provocando esa sensación de hormigueos en las manos, pueden ser la artrosis, la artritis, el ictus o incluso la esclerosis múltiple. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadnos un like, activad la campana y suscribíos. Cualquier duda que tengáis nos la ponéis en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la curación y más allá.